Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, una vez más por acá, compartiendo con ustedes a través de este medio. Espero que todos los amantes de la verdad que escucharon en algún momento dado nuestra enseñanza el domingo pasado, se estén sintonizando con nosotros para poder continuar con el tema que hemos estado hablando. Antes de iniciar el mensaje, quiero decirle a todos que agradezco al Señor por sus oraciones para que nuestro regreso de los Estados Unidos se pudiera dar. Yo sí creo que fue un milagro. Pasaron tantas cosas. En realidad los seres humanos de todo se aprovechan y pasaron muchas cosas, muchos asuntos en nuestro regreso. Pero al final estamos acá. Lo más importante es que regresamos a nuestra casa. De hecho, Mercy, venga por acá un segundito, por favor. De hecho, ya estamos acá queriéndonos readaptar en casa, empezando otra vez a vivir nuestra rutina de vida y muchas cosas más que, bendito el Señor, ya estamos emprendiendo con Mercy y tratando de vivir en esta, de vivir normalmente en medio de esta anormalidad que se está viviendo a nivel general. Pero queremos dar las gracias al Señor, las gracias a todos los que estuvieron pendientes de nuestras vidas, orando, los que nos mandaban saludos, todos, hasta gente que contribuyó en algún momento dado en la economía que necesitábamos también nosotros tener. Todo ha sido para bien, hemos aprendido mucho y conforme pase el tiempo iremos sacando de ese tesoro, de ese cofre que se quedó ahí en nuestro corazón de experiencias, iremos sacando muchas cosas para que el Evangelio no sea solo una exposición temática, doctrinal, sino tenga el fundamento de la experiencia en la vida que el Señor siempre quiere darnos. Así que un saludito, Mercy, para todos los hermanos. Sí, hermanos, es una bendición ya estar acá en El Salvador. Gracias por el apoyo que nos han brindado, hermanos, las oraciones. De verdad que sí consideramos que es un milagro que nosotros estemos acá. Estamos agradecidos con el Señor, Él ha sido bueno con nosotros. Y como dice Marvin, en su tiempo vamos a poder compartir todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Un gran abrazo para todos. Bendiciones, hermanos. Abramos nuestro corazón, como dice la Escritura, con sencillez, ¿verdad?, para estar atentos a la palabra que el Señor nos da esta mañana. Un gran abrazo a cada uno. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muy bien. Hemos empezado a compartir un tema general al cual yo le he puesto la razón de nuestra práctica de iglesia. Y quiero abordar el tema número 2 de esta temática. Y quiero pedirle a todos que me acompañen un momentito para orar al Señor y pedirle a Él que nos ilumine y que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Padre que estás en el cielo, Señor eterno, tú conoces el corazón, el hambre, el deseo, la fidelidad, Señor, que tú, Señor, has estado incentivando en mucho de tu pueblo hoy en día. Y Señor, yo te pido que a todos los fieles que pertenecen a este ministerio al cual tú me has puesto, Señor, para ejercerlo y que están, Señor, en compañerismo con el ministerio que tú me has dado, Señor, los bendigas, les des, Señor, la iluminación, les des el entendimiento para que sigamos creciendo. Y todas las demás personas, los hermanos que son parte de tu iglesia, Señor, por favor, revélales el misterio de tu voluntad y que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan ser confrontados con tu verdad y también, Señor, invitados a caminar la ruta que tú has designado para los vencedores. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A manera de introducción, hermanos, quiero recapitular algunas cosas y recordar otras para que ustedes se puedan enfocar en lo que voy a hablar y también puedan recordar lo que los que oyeron el mensaje del domingo pasado. Entre las cosas que yo hablé en el primer tema
Primero dijimos que debemos volvernos a buscar la práctica de iglesia. Ese sería, digamos, como la centralidad de todo lo que vamos a hablar y de lo que empezamos a hablar. Volvernos y buscar la práctica de iglesia conforme a la revelación del Señor y dejar atrás todo aquello que enturbie y corrompa esta práctica es el llamado del Señor para la iglesia fiel. Definitivamente, hermanos, hay un llamado de Dios para que nosotros adquiramos no solamente el vino nuevo, sino también el odre nuevo, para que podamos tener una práctica de iglesia que llene el corazón, el plan de Dios, el beneplácito de Dios, para que Dios se satisfaga con la iglesia y no pensemos nosotros que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que está solo para satisfacer nuestros gustos y nuestros deseos, sino también para que nosotros como iglesia respondamos al plan eterno de Dios. También les dije, hermanos, que en estos mensajes, tenía como propósito retar a los fieles, a los que aman la verdad, a los que suspiran por ella y están dispuestos a pagar el precio por la verdad, aún a costa de sus propios gustos y su propia manera de pensar. Creo yo, hermanos, que todos los mortales tenemos una concepción, sea buena, sea mala, sea con revelación, sin revelación, de lo que tenemos a nuestro alrededor y de lo que creemos internamente. Nuestra cosmovisión interior, todos la tenemos. Mas, sin embargo, hermano, el reto del Señor es que nosotros dejemos ese tipo de forma de vida en la cual nosotros pensamos que lo que creemos, que lo que tenemos, que nuestra razón es lo que debemos de hacer y punto. Y dejar a un lado eso, hermano, y pensar que hay un propósito divino que alcanzar, que el Señor tiene algo más que revelar, que Él tiene una voluntad que llevar a cabo, que Él tiene un plan que llevar a cabo, que Él tiene un propósito, y ese propósito se llena cuando nosotros reconsideramos la práctica de iglesia según la revelación que encontramos en el Nuevo Testamento. Es por eso, hermanos, que de verdad yo quisiera retar a todos los creyentes que me escuchan, a todos los creyentes que están sintonizándonos a través de este medio, para que ustedes reconsideren su odre, para que ustedes reconsideren no solamente lo que tienen de Dios, sino lo que presentan ustedes mismos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué Dios nos reveló? ¿Qué contiene el Nuevo Testamento que posiblemente nos estamos perdiendo? No por nosotros, sino por el propósito eterno de Dios. Óigame este pensamiento con el cual voy a cerrar el resumen de lo que hablé en el primer tema. Vivir en santidad, hacer buenas obras, servir al Señor en su obra, etcétera, son cosas que nos perfilan para ser aprobados para el reino, indiscutiblemente. Pero no menos importante es la práctica de iglesia correcta, la cual nos revela las cartas de Apocalipsis, que es el camino de los vencedores. Si alguien a mí me pregunta, hermano, ¿todos los creyentes vamos a alcanzar el reino venidero? ¿Todos los creyentes vamos a entrar en el reino venidero? No. Si nosotros estudiamos adecuadamente la Escritura, una cosa es ser salvo y otra cosa es ser aprobado por Dios, para que usted pueda un día entrar como vencedor al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos requiere una medida más allá de que usted solamente haya aceptado al Señor. Usted, al haber aceptado a Cristo, téngalo por seguro que usted tiene la vida eterna, que usted estará eternamente con el Señor. Pero, aquí el punto, pero ser aprobado para el reino de Dios es una medida mayor que haber creído solamente en el Señor. Ahora, cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que vivir apartados del pecado nos va encaminando a esa ruta de ser aprobados para el reino. Si usted viene y hace buenas obras,
también usted va perfilando su vida para alcanzar a ser aprobado para el reino. Por eso es necesario que nosotros debemos de santificarnos, por eso es necesario que debemos de hacer buenas obras, de servir al prójimo y tantos detalles más que nos muestra la Escritura, que son una parte fundamental de poder un día presentarnos delante del Señor y Él aprobarnos para estar en el reino venidero. Pero no menos importante es tener una práctica correcta de iglesia. Usted me puede decir lo que quiera, pero Apocalipsis nos revela, que fue el final del mensaje pasado, que una ortodoxia adecuada, una ortodoxia correcta, una práctica de iglesia adecuada conforme a la revelación divina, define a la iglesia vencedora. Eso lo vamos a ver al final de estos temas que voy a compartir, pero quisiera decirle a usted lo importante, la razón por la cual el Señor me ha traído a mí al corazón el poder hablar con ustedes estas cosas, porque creo yo, hermanos, que es de vital importancia, es de suma importancia para usted ser aprobado o no delante del Señor. ¿Qué hace usted ante la verdad de Dios, la cual nos pide que practiquemos la vida de iglesia, que hagamos de nuestra vida, de nuestra experiencia de ser parte de la iglesia, algo conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que hemos aprendido, heredado de los hombres? El tema de hoy, dejando ya la introducción para que todos me entiendan, y yo espero que ya se hayan recordado los que oyeron, y los que no, pues tengan más o menos conciencia de lo que vamos a hablar. El tema de hoy es considerando el plan eterno de Dios, para darnos cuenta que es necesario dejar muchas de las prácticas de las denominaciones y perfilarnos a una práctica de iglesia. Es un tanto largo el título, ¿no? Bueno, pero no tenía otra forma de cómo resumir lo que quiero explicarle. Considerando el plan eterno de Dios, para darnos cuenta que es necesario dejar muchas prácticas de las denominaciones y perfilarnos a una práctica de iglesia, según nos lo revela el Señor en el nuevo pacto. Para que nosotros podamos entender, y la idea que tengo, hermano, yo déjeme ser maestro en estos temas que estoy dando, más que predicador. Déjeme ser maestro. Mi interés es que usted, al final de lo que yo voy a hablar, usted me pueda entender y se le puedan abrir sus ojos, su entendimiento esté claro de lo que realmente nos está mostrando el Señor a través de todas las páginas del Nuevo Testamento. Yo le estoy queriendo decir a usted que debemos de considerar el plan de Dios para darnos cuenta que sí debemos de hacer algo para nosotros tener un cambio o preocuparnos por hacer algo en cuanto a dejar las prácticas nocivas, las prácticas, hermano, corrompidas, las prácticas producto de la ambición de los hombres, las prácticas, hermano, que han tenido resultados mercadológicos en el mundo cristiano evangélico, si usted me lo permite decirlo, pero que están alejados de la oikonomía, de la revelación, de la administración que Dios quiere y que Dios le reveló a la iglesia para que vivamos pendientes y dependientes de ella. Eso para mí, hermano querido, después de mucho tiempo de estudiarlo, me he dado cuenta que nos va a definir indiscutiblemente en cuanto al agrado que alcancemos nosotros en el Señor. Para poder entender esto, hermano, definamos entonces qué es el plan de Dios. Yo sé que muchos usamos, sí, hermano, que el plan, sí, que el plan, y de repente pensamos que el plan es el proyecto que se le ocurrió a un par de ancianos en una iglesia
hacer, pues si decimos, sí, el plan de Dios, sí, el plan de Dios, hermano, es tener un grupo de mimos. Pues será el plan de alguien, pero no es lo que Dios revela, pues. Sí, el plan de Dios, hermano, es que nos vayamos en un barco por todo el mundo cantando al Señor de puerto en puerto. Ese será el plan de alguien. Pero cuando nosotros miramos la Escritura, tenemos que llegar a darnos cuenta lo vital que es conocer el plan de Dios. Y para eso definamos primeramente qué es el plan de Dios. Déjeme darle un concepto resumido. Por favor, póngale atención. Yo lo tuve que anotar para no errar en lo que quiero decirle. El plan eterno de Dios es el proyecto que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo, con el fin de obtener una familia con la cual compartir su propia naturaleza. Para esto, el Padre decidió que el Hijo habría de ser el centro y el objeto de su plan, siendo la iglesia parte del gran misterio, porque ella resulta ser el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Si yo se lo voy a volver a describir, pero con estas palabras, podría decirle, hermano, que en cuanto a todo lo que el Señor en su misericordia me ha enseñado del plan eterno, lo podría estar resumiendo con estas palabras. El plan eterno, vuelvo a decirlo, el plan eterno de Dios es el proyecto que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo con el fin de obtener una familia con la cual compartir su propia naturaleza divina. Para esto, el Padre decidió que el Hijo habría de ser el centro y el objeto de su plan, siendo la iglesia parte del gran misterio, porque ella resulta ser el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Si nosotros, hermanos, nos vamos viendo de forma retrospectiva, pensemos en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia, dice la Escritura, que es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, así que todo fue hecho por Él y para Él. Cristo es el centro de lo que nosotros, si seguimos yendo hacia atrás, llegamos hasta antes de la fundación del mundo, donde el Padre se proyectó, donde el Padre planificó, donde el Padre decidió diseñar un plan, un proyecto, en el cual un día, después de millones de años, si usted quiere, después de haber pasado tantas cosas, al final el Señor haberse propiciado una familia que la obtuvo de la raza humana con la cual Él comparte su propia divinidad. Ese es el plan. En otras palabras, el plan es la filiación divina. La filiación nuestra con Dios. El plan es que Dios obtiene de lo creado algo con lo cual comparte su propia divinidad, porque Él nos engendra en Él y nos convierte en hijos. Entonces, hermanos, el plan de Dios es tener una familia. Pero lo interesante, mire, eso no es tan complicado. Lo tremendo de este asunto, por lo cual yo quiero tocar lo que es el plan de Dios, es porque me sorprende, hermano, que si a alguien le dicen, hermano, ¿qué es el plan de Dios? Pues el plan de Dios es el Señor sacar seres, y obviamente es de los humanos, porque no escogió a los ángeles, aleluya, bendito Dios, sino que escogió a la simiente de Abraham. Dice así que es sacar de entre los hombres y hacer de ellos su propia familia.
Esa es una gran hazaña la que Dios se proyectó a hacer. Pero lo tremendo de todo esto es que resulta que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la iglesia, la muestra en una dimensión superlativa a eso. Y él dice que la iglesia no solamente, la iglesia es sacada, la iglesia se proyecta en Dios de aquellos que son la familia divina y les enseña a vivir en la dimensión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un misterio en medio de todo eso. El misterio de la familia divina, ese no es un misterio. Eso fue lo que el Señor mostró desde los siglos pasados. Y lo ha venido mostrando y enseñando a través del Antiguo, del Nuevo Testamento, hasta que lo veamos en la era futura, eterna. Pero dentro de eso hay un misterio. El misterio es que el centro del plan de Dios, que es Cristo, resulta que necesita un cuerpo. Pero no un cuerpo individual que ya tuvo, sino un cuerpo corporativo, compuesto por muchos miembros. Y ese cuerpo compuesto por muchos miembros resulta que es la iglesia, hermano. Resulta que es la iglesia. Ese es el misterio de Cristo, del cual Pablo empieza a ser él un administrador y responsable de revelar eso. Y ese misterio de Cristo, con la necesidad de un cuerpo, ¿para qué? Para su expresión, porque el Señor dentro de su plan necesita mostrar al Hijo, pero al Hijo de manera corporativa, de manera orgánica. Déjeme usar otro término que casi no uso, de manera plural. Cristo fue presentado hace 2000 años de manera individual, pero el Señor fue llevado al tercer cielo y descendió en el Espíritu. ¿Para qué? Para conseguir la iglesia. La iglesia, ese misterio orgánico de Dios, ese misterio donde se centra los deseos de Dios. Hermano, es exactamente como cuando nosotros tenemos hijos. Yo tengo una perrita que tuvo varios cachorros y le vendí la camada a varios hermanos, pero uno de ellos se lo dimos a Lidia, que comparte mucho con nosotros, y de hecho por aquí en la casa también anda su perrita. Y así que es hija de una de mis perritas, de Taomi. Usted no se imagina esa maternidad que nos sorprendió a nosotros, que tenía mi perrita cuando tuvo a sus cachorros. De hecho, los tuvo en un ropero que tenía yo en mi cuarto, pues. Y decidimos dejarlos ahí, no moverlos, ahí que se queden, y ahí oíamos el chillidito todas las noches con Mercy, y así los criamos. ¿Entiendes? Y la perra, impresionante como madre. Fue una maternidad impresionante la de la perrita, pero llegaron a cierto nivel los perritos. Y para mi perra ahora, la otra perra no significa nada como hijo, como hija. Entonces, hermano, nosotros los humanos normalmente no somos así con nuestros hijos. Sería muy triste, hermano, y es más, acusamos a un padre cuando nosotros miramos a aquel padre que va, toma una mujer, le engendra un hijo y después pepino el hijo que tuvo. Y ni siquiera se recuerda de que tiene un hijo. Esa no debe ser la conducta del ser humano. Porque tampoco Dios, hermano, el plan eterno del Señor, bueno, sí incluye que el ser humano tenga una filiación con Él. Pero hay un misterio metido en ello. El misterio es Cristo y la iglesia. Hay algo más sublime, porque
la iglesia revela, hermano, la voluntad, el beneplácito, revela lo que Dios quiere hacer exactamente, hermano, como cuando un padre tiene a su hijo y en el fondo él quiere que el hijo sea piloto de avión, que quiere que sea esto, que quiere que sea lo otro, que quiere que alcance esto, que se case a tal edad, que llegue a ser un profesional, etcétera. Todos tenemos, hermano, deseos, proyectos, ¿me entiendes? Y ahí está, muy centralizado. Por ejemplo, yo siempre decía una cosa y gracias al Señor me lo cumplió el Señor. No me finqué si mis hijos iban a ser profesionales o no, si iban a tener dinero o no lo iban a tener. Una sola cosa deseaba yo, que mis hijos vivieran en el temor de Dios. Y bendito el Señor, lo he visto conforme han pasado los años. Y ese para mí fue mi proyecto. Entonces el Señor tuvo un plan. El plan, hermano, era tener filiación con los humanos que quisieran. El plan fue hacerse de una familia con la cual compartir su divinidad. Pero dentro de eso hay un misterio llamado la iglesia. Un misterio, hermano, de una unidad, de un grupo orgánicamente unido con la cabeza que es Cristo, lo cual, hermano, le da expresión a lo que Efesios habla del Cristo. Entonces, hermano, hay un misterio. Ese es el plan de Dios. Una familia y un misterio dentro de la familia. La iglesia, la cual es su cuerpo. Cuando nosotros vemos esto, Efesios se encarga de revelarnos esta gran verdad que estoy tratando de compartir con ustedes. Efesios capítulo 1 y versículos del 3 al 11 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Nota usted, hermano, que ahí está el plan eterno de Dios? Ahora, si usted sigue leyendo los versículos siguientes y todavía avanza más, puede llegar hasta el capítulo 3 y versículo 11, donde Pablo prácticamente enfoca un solo tema: el plan eterno de Dios y la iglesia, por supuesto. Entonces, hermano, ¿por qué estoy enfatizando el plan eterno de Dios? Porque, hermano, le guste a los hombres o no, la iglesia no es cualquier cosa. No es, hermano, algo que los hombres lo puedan aplicar y lo hagan a su sabor y antojo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, lo que ha sucedido es que los hombres la han institucionalizado. Los hombres se han atrevido a ponerle sus propios nombres, su propia impresión, su propia impronta. Los hombres han marcado a la iglesia, hermano, en su propia versión. Y ha sucedido, hermano querido, como la famosa historia de la Cenicienta o de Blancanieves. Entre que alguna vez vi película en caricatura y como 7, 8 versiones de esas historias, de esas fantasías, cada quien, hermano, se le ocurre hacer una nueva versión de la Cenicienta. Así que hay Cenicienta desde hace muchísimos años y hasta las versiones modernas que a alguien se le ocurre de lo que podría ser la Cenicienta. Pero, hermano, la iglesia no es una verdad que podamos ajustar a nuestro sabor y antojo. La iglesia, hermano, no es la ocurrencia que Dios le mostró a los hombres para enriquecerse. La iglesia no es, hermano, el secretito para hacer negocio los hombres con el evangelio. La iglesia, hermano, es el misterio escondido de Dios,
en medio de ese plan maravilloso, eterno. Así que podríamos decir con toda seguridad que no nos equivocamos cuando vemos que la iglesia tiene una participación directa del plan eterno de Dios. Ahora nota, hermano querido, por qué me siento inquietado a compartir con todos ustedes. Me siento inquietado a no dejar las cosas en la deriva, a no pensar, hermano, que fulano, sutano, mengano y cualquier denominación que se le ocurra hacer las cosas llamada iglesia lo pueden hacer a su antojo. Eso fue lo que viví yo hace muchos años, pensando, hermano querido, que podía tener también mi propia versión de lo que era iglesia. Y por eso le contaba yo a usted en el tema anterior, como en una ocasión el apóstol que yo tenía me dijo: Marvin, no, ya creciste aquí en El Salvador, ya te pesa estar a la sombra de fulano, de mengano, así que no puede ser ni Nuevo Pacto, ni Maranata, ni fulano, ni mengano. Búscate otro nombre. Y entonces yo hice eso, hermano. Así que yo como siempre así he sido apasionado por la palabra. Entonces le puse a todas las iglesias que yo coordinaba, Iglesias de Cristo Rema. Así que tuve mi propia versión, mi acomodo a algo, hermano querido, que no sabía, tan delicado que era, que no lo podía tocar yo. Bendito el Señor, que Dios abrió mis ojos y que me atreví, hermano, a empezar a dar pasos que obviamente no han sido aplaudidos, que obviamente, hermano, no he recibido el éxito que pareciera que queremos encontrar en los hombres. Pero si yo todavía, hermano, agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así que alabo a mi Señor por haber entendido estas cosas. Hermanos, no nos equivocamos cuando vemos que la iglesia es el misterio, junto con Cristo, por supuesto. Que la iglesia, hermano, está perfilado más elevado de lo que es ser salvo. Que la iglesia, hermano, es un organismo, es el cuerpo mismo de Cristo. Que no solamente, hermano querido, es su cuerpo, es su amada. Mire toda la revelación que Pablo da solo en Efesios. La muestra como el cuerpo, como el templo, como la morada, como la esposa y como el ejército de Dios. No, hermano querido, hablar de la iglesia es sublime. Hablar de la iglesia es meternos en las entrañas de Dios, como para que nosotros los hombres tengamos la osadía de mostrar la versión marviniana de lo que es la iglesia. Dios no me mandó a eso, hermano. Y Dios no mandó a nadie. Oiga bien, Dios no mandó a nadie a mostrar su propia versión de la iglesia. Suficiente revelación tenemos en el Nuevo Testamento para estar detrás de eso, hermano. No nos llamaron a disponer, no nos llamaron a gerenciar. Téngannos los hombres como administradores, como mayordomos, como oikónomos del misterio de Dios. Porque somos colaboradores de Dios. No nos dieron, hermano, perdóneme, el Señor a los ministros y a los líderes y a las iglesias no les dio Él, hermano querido, su empresita. Aquí está tu empresita, iglesia, sé lo que querrás, poner el nombre que querrás. Eso no existe. Amén. Eso no existe, hermano amado. Y por eso, bajo ese temor y temblor, yo quiero retar a todos los amantes de la verdad que se atrevan a escucharme. Júzgueme, porque no es correcto también que usted se trague clavos, ¿me entiendes? A menos que sean los aguijones y clavos. No, esa es broma. Que usted, hermano, se trague tachuelas y clavos sin pensar. Júzgueme, pero júzgueme con justo juicio. Pero júzgueme a la luz de la Escritura. Revise el Nuevo Testamento. No lo que le enseñaron. Tampoco, es que mi líder no se puede equivocar. ¿Por qué no? Yo me puedo equivocar. Y el apóstol Pablo dijo: y si un ángel del cielo o alguien os predica otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Amén.
Aún de nosotros que lo haga. Entonces, hermano, yo no vengo aquí a que usted diga, sí, así es, ya me dé porras a mí. Yo vengo a pedirle a usted, hermano, considere que el tema iglesia no es viable que nosotros los hombres lo presentemos a nuestro sabor y antojo. Nosotros los hombres estamos obligados a presentar la única versión que Dios tiene para su iglesia. Su propia revelación del Nuevo Testamento. A lo cual, por una palabra hermosa en el griego, yo le llamo la oikonomía de Dios para los que todavía no me han entendido esa palabra. La oikonomía de Dios. La manera familiar en la que Dios desarrolla lo que es su propia casa. Déjeme contarle una historia. Mis padres, mi padre, bendito el Señor, hermano, fue un hombre recio, con muchos errores, mal carácter y lo que usted quiera, que gracias a Dios el Señor me lo endulzó al final de sus días y se convirtió al Señor y se volvió un creyente que recibía a todos los hermanos, reía con ellos, etc. Pero yo tuve a un hombre de padre muy fuerte, muy fuerte de carácter, y mi madre floja e idólatra de mi persona extremo. Tuve mi primer hijo, a Marvin Josué. Imagínense mis papás que yo era su ídolo. Mi papá, usted sabe que los hombres a veces en aquellos tiempos mucho machismo, ya apareció el hombrecito, pues yo era el centro de la vida de él, y mi mamá era todavía 5 veces más machista que mi papá. Así que yo era los 2 ojos de mi madre, y cuando nació Marvin Josué, pues estaban otra vez reviviendo al hijo. O sea, volvieron otra vez a tener a ese Marvincito que tuvieron en mí, lo volvieron a tener en Marvin. Y cuando empezamos nosotros, viajábamos todo el tiempo a Guatemala, empezaron ellos a darse cuenta que yo andaba con una reglita, ¿me entiende? Una vara para cuando extremizaban mis hijos el mal comportamiento. Después de enseñar, exhortar, corregir, pues también les caía la vara. Y mi mamá, un día, ella y mi papá se metieron. Si vas a dar a los niños, ya estaba también Keren. Si le vas a dar a los niños, aquí en mi casa no les vas a pegar. Y entonces yo les dije con carácter: si yo no puedo corregir a mis hijos, cuando vengo a su casa, voy a hacer algo, no vendré a su casa. Decidan ustedes. O me tienen aquí en su casa, no metiéndose con mis hijos, porque tengo una oikonomía para mis hijos y yo los disciplino. Y si ustedes se meten en eso, ustedes están irrumpiendo en la forma de gobernar mi casa. Padre, un día usted tuvo la oportunidad de corregirme. Yo solo tengo gratitud con usted por lo que hizo conmigo. Pero ahora es mi turno. Ahora yo soy el que tengo un hogar, tengo hijos y tengo una norma específica. Si usted me pegaba con el cincho, a mi hermana algunas veces, me recuerdo una vez que le dio tan duro mi papá que le supuraba después a mi hermana la espalda. Nos pegaba. No nos pegaba mucho, pero cuando nos pegaba casi nos medio mataba. Y mi mamá casi ni nos daba. Mi mamá a veces agarraba un sartén para pegarle a mi hermana porque se portaba mal. Y le decía: te voy a matar. ¡Ting! Le hacía con el sartén. Así que mi hermana después se reía, pues, me entiendo. Pero cada quien tiene su administración, ¿no? Pero yo les dije a ellos: no pueden meterse ustedes con mi administración. ¿Por qué nosotros los hombres pretendemos meternos en la administración de lo que es la iglesia? La oikonomía de Dios, que la palabra oikonomía tiene que ver con las leyes de casa. Oikos es casa. Las reglas de la casa. ¿Quiénes somos los hombres que estamos
abusivamente disponiendo de lo que es la casa de Dios. Dios tiene una oikonomía para su casa, y esa tiene que ver con lo que es la iglesia. Miremos, hermanos, entonces algunos detalles al respecto. El plan consiste propiamente en que el Hijo sea el centro de todo. Quiero leer un pasaje porque me interesa que usted tenga Biblia para esto. Romanos 11:34, por favor. Perdón, es el 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios es el Dios, el Hijo, es el centro de todo. Porque por Él, para Él, por medio de Él, son todas las cosas. Pero la iglesia, imagínense, hermano, déjenme recapitular este pensamiento. El Padre y el Hijo y la Trinidad antes de la fundación del mundo, cuando no había creación ni nada, viene Dios y planifica que cuando Él empiece la creación, de entre la creación Él sacará a su familia. Y convierte al Hijo en el hacedor de todo. Por eso es que es el Hijo el creador. Eso está más que claro en el Nuevo Testamento. Es el Hijo el creador. Para que Él tenga la primacía en todo. Porque Él es el prototocos de la creación. Él es el primogénito de la creación. Y resulta, hermano, que el que es el creador, el que es el centro de la creación, el que es el mismo plan de Dios, el Padre, ahora resulta que tiene un cuerpo llamado iglesia. ¿Nota la envergadura de lo que es la iglesia, hermano? ¿Nota usted la grandeza de lo que es la iglesia? Porque la iglesia, hermano, es parecido a la cosita que se encontró Moisés. Moisés, hermano querido, según lo que uno puede relatar, a ver, un embarazo, pues, bajo muchos puntos de vista, físicamente era intelectual, tuvo plata, fue hijo de la hija de Faraón. ¿Me entiende? Se puede imaginar usted ese hombre corpulento, hermoso y tenía muchas virtudes. Pero resultó con una cosita. Le gustó una mujer que precisamente no era lo más maravilloso que pudo haberse conseguido. ¿Cuál era la grandeza de esa mujer? ¿Qué era la mujer de Moisés, hombre? No importa que el hombre tenga 2 metros y la mujer le llegue a la cintura, como habrán algunas parejas por ahí. Al final de cuentas, la altura de una mujer la da el hombre. Y hermano querido, ahora resulta que el que es el primero en todas las cosas, su cuerpo, su esposa, es la iglesia. Y va a venir usted, vamos a venir nosotros a hacer la versión nuestra de lo que es la iglesia. Sí es un pecado, hermano, que nos puede costar ser aprobados para el reino. Por eso es que vale la pena que nosotros reparemos en volvernos a la ortodoxia de Dios. Amén. Volvernos a la oikonomía de Dios. Volvernos a la práctica correcta de vida de iglesia. Amén. Este plan, de todo lo que encuentro, hermano, en Efesios capítulo 1, del 3 al 11, quiero entresacar unas 2, 3 cosas. Una es que, si usted lee ahí, hermano,
¿Me acompaña usted a ese? Vamos a irnos otra vez a Efesios 1. Dice en el versículo 9, 1:9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué la Biblia dice el misterio de su voluntad? Porque, hermano, la voluntad normal de Dios, eso no es complicado entender. El tema iglesia es un misterio que, según Pablo, no estaba revelado a los hijos de los hombres desde antes. Ese misterio del deseo de Dios que dice según, óigame bien, según su beneplácito. Y eso, hermano, a mí me sobrecogió, porque el beneplácito en el griego, la palabra beneplácito, que no tiene mucha diferencia de la palabra en sí misma en el español, significa estar satisfecho o estar complacido. Entonces, hermano querido, lo referente a la iglesia tiene que ver con que el Señor busca su propia complacencia, busca su propia satisfacción en algo que Él está llevando a cabo. Déjeme decirle, hermano, cuando Marvin Josué era pequeño, quería jugar fútbol conmigo. Y yo, ¿cómo encontrarle gusto, hermano? ¿Me entiende? A un niño de 2, 3 años jugando fútbol, y yo en ese tiempo, pues joven y toda la cosa. ¿Qué hacía yo? Mire, a veces se me ocurría ponerme de rodillas, ¿me entiende? Y trataba de jugar fútbol de rodillas, ¿me entiende? O ponerme una mano atrás, aunque él no se diera cuenta, ¿va? Y ver cómo, conforme iba creciendo, yo iba aplicando las dificultades para mí, pues para encontrar gusto, ¿me entiendes? Ya después, ahora ya no, pues ahora me puede llevar en la espalda él, pues, ¿me entiende? Pero, ¿qué le quiero decir? Criar hijos es una cosa, encontrar el beneplácito es otra. Cuando Pablo habla del beneplácito, por eso es un misterio. Porque Dios, hermano, se propuso tener una familia. Pero dentro de esa propuesta de la familia divina que Él va a encontrar al final de las edades, con todos los salvos que Él obtenga, de todas las eras, de eso, Él tiene algo más sublime, la iglesia. Ahora, hermano, ese proyecto iglesia, ese misterio de su voluntad, es conforme a su beneplácito, para no darle lugar al beneplácito nuestro. Así que nuestra meta, hermano, debe de ser hacer a un lado nuestra satisfacción. Mire, hermano querido, ahí es donde empezamos nosotros a chocar. Por eso le decía yo a usted que este tema tiene que ver, que conforme al plan eterno de Dios, nosotros decidir retirar las prácticas de las denominaciones que están nocivamente corrompidas y que no nos llevan a la satisfacción del Señor en su plan. Nuestra meta debería de ser hacer a un lado nuestra satisfacción. ¿Pero quién le predica a usted eso? Hoy en día, hermano querido, ¿es esa la predicación de las denominaciones? Sabemos, hermano, por mucho que no es eso. Porque si eso fuera, hermano, no estuvieran sobresaturados los locales que existen hoy en día para la iglesia. Pero la gente corre porque quiere su música, corre porque quiere su milagro, corre porque quiere sus metas, corre porque quiere que le aplaudan, corre ¿por qué? Porque el evangelio se ha vuelto, venga a Dios, que Él está dispuesto a darle todo lo que usted quiere. Y se nos olvida, hermano, el principio básico de un Cristo que andaba buscando no solo salvos,
sino quienes habrían de ser su cuerpo, a los cuales les digo, ¿quieres ir en pos de mí? Toma tu cruz. Mire lo contrario. Usted quiere, hermano querido, llenar el corazón de Dios, empiece por tomar la cruz. Y después, para procurar cumplir los deseos de Dios. El Señor dijo, sígueme. No para llenarnos, sino para llenar a Dios. Amén. Hermano, ese es el mayor de los conflictos ahora. Que todos hemos pensado que la iglesia, yo voy a la iglesia para llenar una serie. Mire, hasta marido quiere que le dé usted, quieren las mujeres que le dé la iglesia. Queremos, hermano querido, que la iglesia se encargue de todo. ¿Y cuándo vamos a entender que la iglesia es el instrumento que el Señor buscó? El instrumento que Él está procurando tener para llenar su propia satisfacción, para su beneplácito. Por eso, hermano querido, en la iglesia no cabe nuestro gusto. Por eso, hermano querido, la iglesia tiene que tener un reenfoque. Yo lo invito a usted a una renovación en su vida. Reconsidere sus odres. Si usted es un egocéntrico esperando un milagro, usted es un egocéntrico esperando esto, esperando aquello, que Dios le dé, que Dios aquí, que Dios esto. Olvídese, hermano, si quiere alcanzar la meta sublime del evangelio, olvídese de eso y empiece a decirle, heme aquí, Señor. Amén. Haz conmigo como tú quieras. Amén. ¿Por qué no empezamos con ser unas Marías, como la madre de Jesús? ¿Qué fue la propuesta? Todos decimos, ¡ay, qué maravilloso! Y no me vaya a venir con el cuento que usted quisiera ser María. Eso es paja. Porque ¿sabe qué le propusieron a María? Que el marido le... que los padres se avergonzaran de ella. Y que muy probablemente muriera apedreada. Porque no se sabía de quién habría de ser ese hijo. Cuando María cayó a los pies, cuando María aceptó lo que el ángel le llegó a anunciar, estaba renunciando a sus gustos. Amén. A que el marido estuviera feliz. ¡Ay, mi virgen! Estaba renunciando a todo, estaba aceptando oprobio, estaba aceptando la ignominia, estaba aceptando no sus gustos. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba simple y sencillamente aceptando. ¿Sabe qué? Que el verbo se propiciara un cuerpo. Y eso le costó su reputación. A Dios hizo milagros. Pero cuando ella dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras, renunció a sus gustos y su placer. ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia, hermano? Para haber convertido la iglesia en lo que nosotros queremos. Por eso es que nos damos la medida de Dios. Voy terminando, hermano, aunque le tenga que poner parte B a este tema. Quiero que medite esto. Dios quiere salvar al mundo. A ver, ¿cuántos creen eso? Por lo menos las hermanas que están aquí. ¿Sí? ¿Creen ustedes que Dios quiere salvar al mundo? ¿Sí o no? No se les oye, no sé si será por la mascarilla o qué, pues, ¿verdad? Pero, ¿si creen ustedes que Dios quiere salvar al mundo? ¿Sí? Amén, digan. Amén. Las hermanas me amanecieron dormiditas. Dios quiere perdonar los pecados, ¿sí o no? Y aún más, desea restaurar al hombre en todos sus aspectos. ¿Piensa usted que eso es cierto, sí o no? Va. Pero al ver la iglesia, estamos viendo algo mucho más que eso.
estamos viendo su voluntad y sus planes. Nosotros como iglesia debemos de alcanzar no solo nuestro propio bienestar espiritual, sino ser el instrumento por el cual el Señor lleve a cabo su propio plan. Lleve a cabo su propio plan. Estaba en los Estados Unidos, voy a terminar con esto. Lo he contado más de alguna vez, pero déjenme volverlo a contar. Nos encontramos, y espero que mi hermana Gladys y su mamá estén escuchándome, viéndome en la transmisión ahora. Me volví a encontrar con la hermana Gladys, la cual conocí al mismo tiempo que a Mercy. Así que me recordé de algo que me pasó cuando yo fui la primera vez a las lejanas tierras de mi esposa, porque casi la voy a encontrar en medio de guacamayas, micos y todas las. Pero por ahí en esas días de Guatemala me tocó ir a ese lugar y costaba un montón ir. Y entre ellos había un bus que te esperaban a que se llenara y le metían gente hasta en la parrilla, hasta en la parte de arriba del techo. Iba tan lento el bus por el mal camino que habían jóvenes pipí, se bajaban del bus, se iban al monte, hacían pipí, de ahí corrían y regresaban y se volvían a subir al bus. Imagínense lo lento. Pero en esa incontable cantidad de gente que iba en ese bus, no le puedo decir ni cuántos iban, es que iba exageradamente lleno. Me recuerdo que yo iba agarrado y con un montón de gente, ya casi ni tocaba uno el suelo, de todo el mundo casi lo levantaba uno en peso de tanta gente. Y había una muchacha, no fea, la mujer atractiva, joven, y le empezó a llorar su niño, su bebé. Y yo vi que la muchacha se empezó a poner como nerviosa, hasta que no le quedó más, no tenía costumbre, no era de las madres ya más pilas, ¿va? Y no le quedó más que desabrocharse la blusa y sacarse el pecho. Ya se puede imaginar usted todos los hombres que andaban, que estaban de pie, la actitud que tomaron cuando vieron que la joven se sacaba el pecho y le empezó a dar de mamar al bebé. Cuando yo vi eso, inmediatamente el Señor me habló y mi corazón. ¿Ves que esta joven perdió la vergüenza por criar? No le importó nada por sostener aquello que pusieron en sus manos. Hermanos amados, ¿por qué nosotros cambiamos la visión? Dios nos ha dado en las manos una revelación maravillosa llamada iglesia. Amén. Nosotros debemos de llevar al punto, hermano, de presentarle al Señor, de contribuir con el Señor para presentarle una iglesia, así como lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Dice el apóstol Pablo: yo os desposé con un solo marido. Nuestra tarea como ministros de Dios es tomar a esa iglesia y bajo la vergüenza que podamos pasar, haciendo a un lado nuestros gustos, criar, amamantar a la iglesia como el Señor quiere y no como nosotros nos gusta. Dios de veras nos ayude, hermanos, y nos saque de la corrupción que alguna vez vi yo en un amigo. Nos conocimos siendo los dos creyentes nada más. Nos dejamos de ver y al cabo de los años llegó de regreso a Guatemala, me buscó
y me dijo, mira vos, Marvin, yo ya la hice, me fui a los Estados Unidos vos. Pero allá, mira, gracias a Dios, había un pastor que ya no sabía ni qué hacer con la iglesia y yo me paré quedando ahí. Hoy sí estoy, pero mira, rayado. Porque tengo una iglesia, qué mejor negocio que eso. Ya dejé todas mis cosas. Él era pintor de vehículos. Ya dejé de pintar y todo. Mira, me dijo, yo la hice con eso. Y yo dentro de mí dije, oh, qué tristeza. Que ese hombre lo único que hizo fue ver un negocio en la iglesia. Qué triste que eso esté sucediendo. Pero usted, Dios algo le quiere mostrar y le quiere revelar. ¿Cómo? Para que ponga sus barbas en remojo y se dé cuenta que un día también tiene que presentar cuentas usted delante del Señor. Por favor, preocúpese por una práctica de iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todos mis hermanos, a todos los que nos han escuchado, a todos los hambrientos de tu palabra, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos llevar esta palabra a todos los rincones del mundo, Señor, donde hayan personas amantes de tu verdad, que llegue tu palabra, Señor, y que pueda causar una conmoción, un reto, Señor, y una decisión para cada uno de los fieles, Señor. Padre, hoy es el tiempo, Señor, de purificar a los vencedores. Señor, por favor, define a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Que el Señor quede con usted.